Muéstrame tus documentos ahora mismo. No tengo por qué hacerlo, sé cuáles son mis derechos. Vas a cooperar, ¿entiendes? Señor, deje de caminar. Necesitamos ver sus documentos ahora mismo. Acabo de salir del trabajo, voy de camino a casa, deténgase justo ahí. Serví en el ejército durante 12 años. Soy ciudadano de los Estados Unidos. Dije que se detenga justo ahí. Ahora. Necesito a mi abogado. Agarre la correa. No se mueva. Manos donde pueda verlas. Oiga, oiga. Retírese ahora. Un hombre que pasó 12 años luchando por este país regresó a casa para ser golpeado en una acera pública por las personas a las que sirvió, no en algún callejón oscuro, no a puerta cerrada. Allí mismo, sobre el pavimento, bajo el sol del mediodía, con cámaras de seguridad grabando cada golpe, cada patada, cada segundo de ello. Agentes federales derribaron a un condecorado veterano del ejército al suelo como si no valiera nada. Y cuando terminó, un jurado se aseguró de que entendieran exactamente lo que eso les costó. El sol de la tarde estaba alto y brillante cuando ocurrió. El tipo de día en que nada se siente mal, en que el mundo parece tranquilo, ordinario y seguro. Un miércoles, poco después de la 1 de la tarde. El tipo de hora en que la mayoría de la gente está trabajando, en que las calles están tranquilas, en que nada se siente urgente o peligroso. Darnell Whitfield caminaba a casa desde su turno en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos a 3 cuadras de distancia. Lo hacía todos los días, misma ruta, misma hora, misma acera. Lo había hecho docenas de veces sin incidentes. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es su primera vez aquí, por favor, pulse ese botón de suscripción. Historias como esta necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdad. Darnell tenía 34 años, medía 1,85 m, era de hombros anchos por años de entrenamiento militar, aunque había mantenido la disciplina incluso después de dejar el ejército. 12 años de servicio, 2 despliegues en el extranjero, un veterano de combate que había sido condecorado por acciones que pusieron su vida en peligro por personas que nunca conocería. Había regresado a casa y construido algo tranquilo y estable. Un pequeño apartamento, un trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos, ayudando a otros veteranos a navegar el sistema. Una hija de 7 años llamada Kayla que vivía con él cada 2 semanas. Llevaba una camiseta gris lisa, vaqueros oscuros y zapatillas deportivas. Sin uniforme, sin identificación visible, nada en él excepto su teléfono, sus llaves y una pequeña mochila con su recipiente de almuerzo dentro. Caminaba, con las manos en los bolsillos, los auriculares puestos, a mitad de un podcast sobre historia militar. El SUV negro con matrículas gubernamentales estaba aparcado en la calle a unos 12 metros delante de él. Darnell no lo notó al principio. Cuando se quitó un auricular, vio a 4 hombres saliendo del vehículo hacia la acera, directamente en su camino. La cámara de circuito cerrado de televisión, montada en la esquina de una tintorería, tenía una vista de gran angular de toda la cuadra. Capturó la escena desde arriba, el ángulo lo suficientemente claro como para ver caras, leer el lenguaje corporal y documentar cada interacción física. Las grabaciones serían recuperadas más tarde por los investigadores, respaldadas por el propietario del negocio y presentadas como prueba A en un juicio penal federal. El agente principal Todd Garrett fue el primero en hablar. Un hombre corpulento, de unos 40 y tantos años, con el pelo rapado y una expresión permanente de sospecha. Garrett llevaba 14 años en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Su historial estaba plagado de quejas, la mayoría desestimadas. 2 resultaron en advertencias escritas que no cambiaron nada en su forma de operar. Se interpuso en el camino de Darnell con el pecho ligeramente hinchado, su mano derecha descansando en su cinturón cerca de su funda. «Señor, deje de caminar. Necesitamos ver sus papeles ahora mismo». Darnell se quitó el otro auricular. Confundido. «¿Qué? ¿Su identificación? Documentos de ciudadanía. Muéstrelos ahora». Darnell parpadeó, genuinamente desconcertado. «Acabo de salir del turno. Trabajo en la clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos, justo aquí abajo. Voy a casa».
El agente Sean Hale, de pie a la izquierda de Garrett, dio un paso al frente. Hale era más joven, de poco más de 30 años, con ojos agudos y una energía que se leía como ansiosa en lugar de tranquila. Llevaba 6 años en el ICE y se había moldeado completamente según el enfoque de Garrett. Tenemos motivos para creer que podría estar en este país ilegalmente. Coopere y esto irá rápido. Ilegalmente. Darnell repitió la palabra, sintiendo que no encajaba. Serví en el ejército de los Estados Unidos durante 12 años. 2 turnos. Soy ciudadano. Nací aquí mismo. La expresión de Garrett no cambió. Ni siquiera un atisbo de duda. El servicio militar no prueba la ciudadanía. Necesitamos documentación, certificado de nacimiento, pasaporte, cualquier cosa. No llevo mi certificado de nacimiento encima, dijo Darnell, su voz todavía calmada, pero con una amenaza de frustración comenzando a mostrarse. Acabo de salir del trabajo, voy a casa. No tengo esas cosas encima ahora mismo. El tercer agente, Paul Kovac, se movió al lado derecho de Darnell, creando un triángulo suelto a su alrededor. Kovac era el más alto del grupo, delgado y anguloso, con una especie de quietud que provenía de años de entrenamiento. Aún no decía nada, pero su posicionamiento lo decía todo. Estaba allí para cortar las rutas de escape. El cuarto agente, Brian Tate, se quedó cerca del SUV con la mano en la radio, grabando la escena en una cámara montada en el salpicadero que ya estaba en funcionamiento. Tate era el más nuevo, apenas año y medio en el trabajo, y estaba observando todo lo que hacía Garrett como un estudiante observando a un profesor. Darnell los miró a cada uno, leyendo la situación. 4 agentes federales en una acera pública rodeando a un hombre sin razón aparente. Había visto cómo podían ir estos encuentros, había visto los vídeos, había oído las historias de otros veteranos en la clínica. Hombres y mujeres que habían regresado a casa y habían sido tratados como amenazas por el país por el que habían sangrado. «Quiero llamar a mi abogado», dijo Darnell, extendiendo la mano hacia su teléfono. La mano de Garrett se disparó y agarró la muñeca de Darnell. «Guarda el teléfono». Darnell retiró el brazo, no violentamente, sino con firmeza. «La forma en que te apartas de algo a lo que no has consentido. No me agarres». Ese fue el momento en que la grabación mostró cómo todo cambiaba. La cara de Garrett cambió. La sospecha se convirtió en algo más duro, más frío. Se acercó, su lenguaje corporal pasó de autoritario a agresivo. «Se está resistiendo a un oficial federal», dijo Garrett bajando la voz. «Última oportunidad. Dese la vuelta, con las manos a la espalda». «No me estoy resistiendo a nada», replicó Darnell, su voz firme. «Me agarraste sin motivo. No he hecho nada malo». «Dese la vuelta», repitió Garrett. «No hasta que me diga qué he hecho realmente», dijo Darnell. Garrett asintió una vez, una señal, y luego Hale se movió. La grabación del circuito cerrado de televisión es brutalmente clara sobre lo que sucedió a continuación. Hale se acercó desde la izquierda y chocó su hombro contra el pecho de Darnell. No fue un empujón de advertencia. Una colisión de cuerpo completo, el tipo de fuerza diseñada para desequilibrar a alguien. Darnell dio 2 pasos hacia atrás, pero no cayó. Había pasado años en entrenamiento de combate. Su cuerpo sabía cómo absorber impactos, pero Garrett ya se estaba moviendo. Agarró la parte de atrás de la camiseta de Darnell y lo tiró hacia atrás. Al mismo tiempo, Kovac le barrió la pierna por detrás, quitándole los pies a Darnell. Darnell cayó duramente sobre el pavimento de hormigón, su espalda golpeando contra el suelo con un sonido que el audio de la cámara captó como un fuerte golpe seco. Su teléfono salió volando de su mano y se deslizó por el suelo. Estuvo en el suelo quizás 2 segundos antes de que Garrett estuviera encima de él, con una rodilla clavada en su espalda, una mano presionando el lado de la cara de Darnell contra el hormigón. Hale se acercó y agarró el brazo derecho de Darnell, retorciéndolo detrás de su espalda en un ángulo que hizo que Darnell gritara. «Deja de moverte», ladró Garrett, presionando más fuerte. «No me muevo», jadeó Darnell, con la cara presionada lateralmente contra el pavimento, la grava y la arena raspándole la mejilla. «No me muevo». Kovac se paró sobre él, observando, su sombra cayendo sobre el cuerpo de Darnell. No lo tocó. No lo necesitaba.
El mensaje ya estaba enviado. Todo duró menos de 15 segundos desde el primer golpe de hombro hasta que Darnell estuvo boca abajo en la acera con la rodilla de un agente federal en la espalda. 15 segundos. Pero la grabación capturó cada milisegundo de ello y cada milisegundo importaba. Una mujer llamada Sandra Okafor paseaba a su perro al otro lado de la calle. Se detuvo en seco al ver lo que estaba sucediendo. Tenía el teléfono en la mano porque había estado tomando fotos de su perro antes. Comenzó a grabar inmediatamente, con las manos temblorosas ligeramente, pero la cámara lo suficientemente estable como para obtener una vista clara de la escena. Más tarde, diría a los investigadores que casi llamó al 911 antes de darse cuenta de que ya eran agentes federales. Garrett mantuvo a Darnell inmovilizado durante casi un minuto completo. Durante ese tiempo, Hale le esposó las manos a la espalda. Darnell no luchó, no se resistió. Mantuvo su cuerpo quieto y su voz baja, hablando solo cuando se le dirigía directamente. ¿De qué me está acusando?, preguntó Darnell, con la voz ahogada contra el hormigón. Resistencia al arresto y falta de identificación, dijo Garrett. Nunca me resistí, dijo Darnell. Pedí a mi abogado, es mi derecho. Garrett no respondió. Levantó a Darnell del suelo, agarrándolo bruscamente por el brazo y la parte posterior de la camisa, y lo empujó hacia el SUV. Darnell tropezó, su equilibrio desequilibrado por tener las manos esposadas a la espalda. Hale lo agarró por el hombro, no para sostenerlo, sino con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar hacia adelante. Tate abrió la puerta trasera del SUV. Mientras Garrett empujaba a Darnell hacia ella, la cabeza de Darnell chocó con el marco superior de la puerta. No lo suficientemente fuerte como para romper la piel, pero lo suficientemente fuerte como para que todo el cuerpo de Darnell se rigidizara por un segundo, apretando los ojos. El vídeo de Sandra Okafor capturó el impacto. Fue claro, lo suficientemente deliberado como para parecer negligencia en el mejor de los casos, intencional en el peor. Toda la secuencia, desde la primera demanda de Garrett hasta que Darnell fue cargado en el vehículo, duró 4 minutos y 22 segundos, según la marca de tiempo del circuito cerrado de televisión. Un hombre de la tintorería, un coreano estadounidense llamado Thomas Park, propietario del negocio y que lo había visto todo a través de su escaparate, salió con su propio teléfono. Grabó a Garrett subiéndose al asiento del conductor, a Tate leyendo un número de matrícula en su radio, al SUV alejándose del bordillo. También revisó su sistema de seguridad y confirmó que la grabación se estaba guardando correctamente. Luego hizo algo que resultaría ser una de las acciones más importantes de todo el caso. Llamó al 911 e informó de lo que había visto. No un problema de inmigración, un asalto. Un hombre siendo derribado en una acera pública por agentes federales sin causa visible. La llamada al 911 se registró a la 1:14 de la tarde. La oficina de campo del ICE estaba a 20 minutos. Durante ese trayecto, Darnell se sentó en la parte trasera del SUV, con las manos esposadas, un moretón ya formándose en el costado de su cara. Una raspadura en la mejilla del hormigón aún le escocía. No hablaba a menos que se le dirigiera la palabra. Había pasado suficiente tiempo en el ejército para saber cuándo hablar empeoraba las cosas. Cuando llegaron, lo llevaron a una habitación pequeña. Paredes de bloques de hormigón pintadas de beige, una mesa de metal, luces fluorescentes que zumbaban ligeramente. Garrett se sentó frente a él, con una carpeta manila abierta delante de él que contenía casi nada, una sola página impresa con lo que parecía una pista anónima en línea. Nombre, dijo Garrett, Darnell Whitfield. Fecha de nacimiento, Darnell la dio. Lugar de nacimiento, Fort Worth, Texas. Garrett lo anotó, su expresión no revelaba nada. Servicio militar. Ejército de los Estados Unidos, 12 años, licenciado con honores, rango al licenciarse. Sargento primero. Garrick cerró la carpeta. Vamos a verificar todo esto. Si algo no cuadra, se enfrentará a cargos de ocultación, además de todo lo demás. No hay nada que verificar, dijo Darnell, su voz apagada. Todo lo que le he dicho es cierto. Puede consultar mi expediente de servicio en unos 30 segundos. Podría haberlo hecho en la acera en lugar de ponerme en el suelo. La mandíbula de Garrett se apretó,
pero no dijo nada. La verificación tardó 11 minutos. Una llamada telefónica al Departamento de Defensa confirmó todo lo que Darnell había dicho. Sargento primero licenciado con honores. Nacido en Fort Worth, ciudadano de los Estados Unidos de nacimiento. 12 años de servicio, incluyendo 2 despliegues de combate. Un historial militar completamente limpio. La supervisora de Garrett, una mujer llamada Linda Vázquez, fue quien ordenó su liberación. Entró en la sala de interrogatorios, leyó la verificación en su tableta y miró a Garrett con una expresión que era una mezcla de ira e incredulidad. «Libérelo», dijo. «Ahora». «Se resistió», empezó Garrett. «No se resistió a nada», le cortó Vázquez. «Hay grabaciones de 3 cámaras distintas. Es un veterano condecorado del ejército. Es un ciudadano. Libérelo y rece para que nadie haya visto esas grabaciones todavía». Ya lo habían hecho. Era demasiado tarde. Sandra Okafor había publicado su vídeo en línea antes de que el SUV siquiera llegara a la oficina de campo. Thomas Park había compartido la grabación del circuito cerrado de televisión con 2 cadenas de noticias locales para cuando Darnell estaba sentado en esa sala de interrogatorios. El ángulo de la cámara exterior de la tintorería era particularmente demoledor porque mostraba toda la acera. Mostraba a Darnell caminando con calma, mostraba a los agentes acercándose a él, mostraba el inicio del asalto sin provocación, mostraba su caída, mostraba cómo lo cargaban en el vehículo. El vídeo llegó a las noticias locales en menos de 1 hora. Para la noche, era nacional. Darnell fue liberado a las 14:03, sin cargos, sin papeleo, sin más explicación que una declaración turca de Vázquez que decía que había habido un malentendido con respecto al objetivo de una investigación en curso. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que se le había hecho. Salió de la oficina de campo hacia la brillante tarde. Sus muñecas en carne viva por las esposas, sus mejillas en carne viva por el hormigón, un dolor sordo extendiéndose por su espalda donde había caído al suelo. Se quedó en el aparcamiento durante mucho tiempo, solo respirando, antes de sacar su teléfono y llamar a su hermana. «Me tiraron al suelo», dijo. Su voz no se quebró. Era más silenciosa que eso, más pesada. 4 de ellos en la acera por caminar a casa del trabajo. Su hermana, una enfermera llamada Patricia, que vivía en otro pueblo, estaba al teléfono con un abogado antes de que la llamada terminara. ¿Deberían los agentes federales que cometen asaltos bajo el color de la ley enfrentarse a sentencias mínimas obligatorias sin posibilidad de reducción de cargos? Comente abajo. Porque lo que le pasó a Darnell Whitfield en esa acera no fue un error. No fue un malentendido. Fueron 4 agentes federales golpeando a un hombre que sirvió a este país y haciéndolo a plena luz del día, como si supieran que nadie los estaba mirando. Estaban equivocados en eso. El abogado que Patricia encontró era un hombre llamado Howard Graves, un exfiscal militar que había pasado los últimos 15 años en casos de derechos civiles. Vio la grabación 1 hora después de recibirla y llamó a Patricia con 3 palabras. «Esto es criminal». No hablaba de una demanda civil, aunque eso vendría después. Hablaba de cargos penales federales contra los propios agentes. Privación de derechos bajo el color de la ley. Asalto, encarcelamiento falso, el tipo de cargos que conllevaban tiempo de prisión real. Graves presentó una denuncia formal ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia esa misma tarde. Adjuntó la grabación del circuito cerrado de televisión, el vídeo de Sandra Okafor, la grabación de la llamada al 911 y la declaración de Thomas Park. También incluyó los registros médicos de Darnell de la mañana siguiente, cuando Darnell acudió a urgencias y fue diagnosticado con una conmoción cerebral, un riñón magullado por donde la rodilla de Garrett le había presionado la espalda, profundas abrasiones en la cara y hematomas severos en la espalda y el hombro. El FBI abrió una investigación 48 horas después. La investigación fue minuciosa y rápida. Los investigadores recuperaron todas las grabaciones disponibles, el circuito cerrado de televisión de la tintorería, el vídeo del teléfono de Sandra, la cámara del salpicadero del SUV del ICE, incluso una cámara de timbre de una casa al final de la cuadra que había capturado el final del encuentro. Entrevistaron a testigos, recuperaron los expedientes personales de los agentes.
Lo que encontraron en esos expedientes era condenatorio independientemente del incidente de Whitfield. Garrett tenía 14 quejas en su carrera. 12 fueron desestimadas, 2 resultaron en advertencias escritas. Nunca había sido suspendido, nunca se le había vuelto a capacitar, nunca se había enfrentado a ninguna consecuencia real por un patrón de comportamiento agresivo que afectaba abrumadoramente a hombres de color. Hale tenía 7 quejas, todas desestimadas. Kobach tenía 4, 2 advertencias escritas. Tate, el agente más nuevo, no tenía quejas, pero sus registros de formación mostraban que había estado emparejado exclusivamente con Garrett durante su primer año, aprendiendo el trabajo observando a un hombre que operaba completamente fuera de los límites de la conducta legal. El gran jurado escuchó las pruebas a lo largo de 3 semanas. Se reprodujeron las grabaciones en su totalidad. Testificaron testigos. Expertos médicos testificaron sobre las lesiones que Darnell había sufrido. Antiguos agentes del ICE testificaron sobre cómo era el procedimiento adecuado y cuánto se desviaba el encuentro de Whitfield de él. La acusación llegó un lunes. Los 4 agentes, todos acusados de privación de derechos bajo el color de la ley. Garrett y Hale se enfrentaron a cargos adicionales de asalto con resultado de lesiones corporales. El juicio comenzó 6 semanas después en un tribunal federal. El jurado estaba compuesto por 11 jurados blancos y un jurado negro, una mezcla de edades y orígenes por los que tanto la fiscalía como la defensa habían luchado durante la selección del jurado. El caso de la fiscalía era simple porque no necesitaba ser complicado. Reprodujeron las grabaciones, todas, desde todos los ángulos, cada segundo. Dejaron que el jurado viera a Darnell caminar tranquilamente por la acera. Dejaron que vieran a 4 agentes rodearlo. Dejaron que vieran el golpe de hombro de Hale, el agarre de Garrett, la barrida de pierna de Kobach, a Darnell cayendo al hormigón, la rodilla de Garrett en su espalda, la cabeza golpeando el marco de la puerta. Luego la reprodujeron de nuevo, esta vez con el audio del teléfono de Darnell, que había comenzado a grabar cuando activó la función de emergencia antes de que los agentes lo agarraran. Su voz presionada contra el suelo, preguntando qué había hecho mal. La voz de Garrett presionando más fuerte, diciéndole que dejara de moverse cuando ya estaba completamente quieto. Darnell subió él mismo al estrado, se sentó derecho en la silla del testigo, su postura militar incluso fuera de uniforme, y respondió a cada pregunta con la misma calma y precisión que había utilizado durante toda su carrera de servicio. Señor Whitfield, cuando el agente Garrett se le acercó por primera vez, ¿qué pensó que estaba pasando? No lo sabía. Pensé que podría ser un caso de identidad equivocada. Había visto eso antes. Cuando lo agarraron, ¿se resistió de alguna manera? No. ¿Por qué no? Darnell hizo una pausa. Miró al jurado, no al abogado. Porque he pasado 12 años en situaciones en las que un movimiento en falso hace que la gente muera. Sabía que luchar haría las cosas peores. También sabía que no había hecho nada malo, así que me mantuve tranquilo e intenté averiguar qué estaba pasando. ¿Le preguntaron algo los agentes antes de la alteración física? Pidieron papeles de ciudadanía. Les dije que era un veterano. No preguntaron nada más. No intentaron verificar lo que dije. No me dieron tiempo para proporcionar ninguna información. Fueron directamente a ponerme en el suelo. Señor Whitfield, después de ser liberado, ¿alguno de los agentes se disculpó? No. ¿Alguno de ellos reconoció que se había cometido un error? No. ¿Alguno de ellos le preguntó si estaba herido? No. La defensa intentó argumentar legítima defensa, alegando que la negativa de Darnell a cumplir constituía una amenaza. La fiscalía la desmanteló en segundos. ¿Una amenaza? ¿Cómo?, preguntó el fiscal durante los alegatos finales, gesticulando hacia el fotograma congelado en la pantalla del tribunal, mostrando a Darnell de pie con las manos en los bolsillos. Está parado. Tiene las manos en los bolsillos. Sacó una mano para coger su teléfono para llamar a un abogado, que es su derecho constitucional. Esa es la amenaza. Un hombre buscando su teléfono. Garrett subió al estrado e intentó presentarse como un profesional haciendo su trabajo. Bajo el contrainterrogatorio, se desmoronó. Agente. Garrett, en los 16 segundos que transcurrieron entre su primera orden verbal y la agresión física,
¿Intentó usted verificar la identidad del señor Whitfield a través de alguna base de datos oficial? No. ¿Se puso en contacto con el Departamento de Defensa para contrastar su afirmación de servicio militar? No. ¿Llamó a la central para que verificaran su nombre? No. Entonces pasó de pedirle la documentación a derribar a un hombre al suelo en menos de 20 segundos sin comprobar ninguna de las informaciones que le proporcionó. Estaba siendo poco cooperativo. Pidió a su abogado. ¿Eso es ser poco cooperativo? Garrett no respondió. Agente Garrett, el señor Whitfield le dijo que era veterano del ejército de los Estados Unidos. ¿Tenía usted algún motivo para dudar de ello? No puedo verificar algo solo porque alguien lo diga. Podría haberlo hecho en 30 segundos, con una llamada, una consulta a la base de datos. Pero no lo hizo. Prefirió agredirlo. El jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto se emitió cuando el sol de la tarde comenzaba a declinar. La sala del tribunal se bañaba en esa luz dorada del final del día que siempre resulta extraña ante los asuntos graves. Culpable. Los 4, en todos los cargos. La sala guardó silencio cuando se leyó el veredicto. Darnell permanecía inmóvil en la galería, su expresión indescifrable. A su lado estaba su hija, Kayla, sujetándole la mano. Tenía 7 años. No comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sí entendía que a su papá le habían hecho daño y que las personas que se lo habían infligido estaban ahora en problemas. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. El juez Robert Ashworth, un hombre de 61 años que había pasado 30 años en el Tribunal Federal y había visto toda clase de casos imaginables, presidió el acto. Leyó los informes previos a la sentencia, revisó las grabaciones una vez más y escuchó las declaraciones de las víctimas. La declaración de Darnell fue breve. No lloró. No gritó. Habló con el mismo tono medido que había empleado en la acera. El mismo tono que usaba en el ejército cuando las vidas dependían de la claridad. Di 12 años a este país. Fui donde se me ordenó ir. Hice lo que se me ordenó hacer. Arriesgué mi vida por gente que nunca conocería. Regresé a casa e intenté construir algo. Y una tarde de miércoles, 4 agentes del gobierno federal me derribaron en una acera pública porque me miraron y decidieron que yo no pertenecía aquí. Deseo que el tribunal comprenda que lo que me sucedió ocurre todos los días a personas que no tienen cámaras observándolas, personas que no tienen abogados, personas que no tienen a nadie que luche por ellas. Si la sentencia de hoy va a significar algo, tiene que significar que esto se detiene. El juez Ashworth sentenció a los 4 agentes a 5 años de prisión federal cada uno. Sin libertad condicional, sin penas suspendidas. 5 años que se cumplirán íntegramente, comenzando de inmediato. El rostro de Garrett se puso pálido al escuchar la sentencia. Hale cerró los ojos. Kovac miró al frente, impasible. Tate, el más joven, parecía que iba a vomitar. Fueron detenidos esa tarde. Sus insignias y armas fueron entregadas antes de que abandonaran la sala. 5 años cada uno, por lo que equivalió a 16 segundos de violencia injustificada en una acera pública. La demanda civil se presentó después de la condena penal. Graves la interpuso en nombre de Darnell, solicitando indemnizaciones a los agentes personalmente y al gobierno federal. El caso se resolvió extrajudicialmente por una suma que nunca se hizo pública, aunque fuentes cercanas al caso indicaron que fue lo suficientemente significativa como para asegurar a Darnell y su hija durante años. Pero Darnell no desapareció tras el acuerdo. Comenzó a hablar públicamente sobre lo sucedido en eventos para veteranos, foros comunitarios, salones parroquiales y reuniones municipales. Habló del encuentro, pero dedicó más tiempo a hablar de los hombres y mujeres que conoció en la clínica de asuntos de veteranos, quienes habían tenido experiencias similares y no tenían a nadie que los representara. Fundó una organización. Pequeña al principio, solo una página web y un número de teléfono. Los veteranos que habían sido objeto de perfil racial, detenidos o acosados por la policía, podían llamar y ser conectados con abogados, organizaciones de defensa o con otros veteranos que entendieran por lo que estaban pasando. La fundación creció rápidamente, financiada en parte por donaciones de otros veteranos, en parte por organizaciones que se fijaron en la historia de Darnell.
Kayla creció viendo a su padre convertir algo terrible en algo con propósito. Años después, cuando tuvo edad para comprender todo lo sucedido, le preguntó cómo había logrado mantener la calma en aquella acera. Darnell lo pensó un rato antes de responder, porque sabía que si perdía la compostura, tendrían una excusa, y no quería dársela. Quería que las cámaras mostraran exactamente lo que sucedió. Sin ruido, sin confusión, solo la verdad. La verdad era bastante clara. 4 cámaras, múltiples ángulos, docenas de testigos y un jurado que vio todo y dijo: esto estuvo mal. Estos hombres cometieron delitos y hay consecuencias. La grabación de circuito cerrado de televisión de la tintorería sigue en línea. Thomas Park nunca la retiró. Le dijo una vez a un reportero que la mantiene como un registro. La gente necesita ver lo que sucede, dijo. No solo a los veteranos, a cualquiera. Cuando alguien con una placa decide que las reglas no se aplican para él, esto es lo que parece. Y ahora, gracias a esa cámara, todos pueden verlo. El vídeo de Sandra Okafor tiene ahora 2 millones de visitas. No recibió ninguna atención por ello. No se hizo famosa. No quería. Simplemente siguió paseando a su perro por la misma calle, por la misma esquina, bajo la misma cámara. La vida normal continuaba después de algo que no fue nada normal. La acera donde ocurrió no tiene ninguna marca, ninguna placa, nada que indique que algo significativo sucedió allí. Es solo hormigón, solo un tramo de acera pública donde un hombre fue derribado por caminar a casa del trabajo. Pero la gente que vive en esa cuadra sabe lo que pasó allí. Y los 4 agentes que lo hicieron cumplen 5 años cada uno en una instalación federal, aprendiendo lo que se siente cuando el sistema que se suponía que debía protegerte decide responsabilizarte en su lugar. Darnell Whitfield a veces pasa por delante de esa acera. No disminuye el paso. No mira el lugar donde cayó. Simplemente sigue caminando como lo hacía aquel miércoles, como lo había estado haciendo todos los días antes de que sucediera. Porque eso es lo que haces. Sigues adelante. Si crees que el servicio militar, la ciudadanía y la dignidad humana básica merecen ser respetados por quienes juraron protegerlos, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana traemos otra historia que demuestra que cuando la verdad queda captada en cámara, la justicia puede realmente prevalecer.